Vamos en este ejercicio a resolver un problema geométrico donde nos dan una figura plana que me dicen que es un trapezoide y me dan algunos datos. Me dicen que MQ, este segmento, es perpendicular a PQ. MQ me dicen que mide 8, en este caso unidades, vamos a escribirlo aquí. Esta expresión serían 8 unidades completas. Y NP me dicen que mide 4 unidades. Es decir, que MQ es el doble de NP. Me dan esto. Me dicen que, repito, NPQ es un trapezoide. Y nos piden con esto calcular el área del trapezoide y la amplitud de este ángulo que está en este vértice de este trapezoide. Primeramente hay que recordar, si me dicen que es un trapezoide, el trapezoide es un cuadrilátero. Y entonces, ¿cómo yo calculo el área en este caso de un cuadrilátero? Sería su base por su altura. En este caso, sí la tenemos. Pero me dicen que MQ es perpendicular con PQ. Entonces, sabemos entonces aquí que este ángulo que está en esta posición es un ángulo de 90 grados, por ser esos lados perpendiculares. ¿Cómo se calcularía el área, en este caso, de un trapezoide? Porque sería la base por la altura, pero en este caso no tengo quién es, la base sería MQ y la altura no la tengo, en este caso, porque la altura sería este lado que está aquí, que sería en este caso PQ. Entonces vamos a ver lo siguiente, cómo podemos determinar esta área de esta expresión. ¿Cómo se calcularía? Bueno, el área de un trapezoide sería entonces, como sus bases no son iguales, lo que hace es sumar la base mayor, que sería MQ, más la base menor, que es NP. O sea, la suma de las bases sobre 2. Con esto estoy buscando, en este caso, una equidad, o sea, buscar una base común que sea igual, porque si suma las dos bases y la divide por 2, lo que estoy haciendo es llevándola a la misma cantidad, por su altura. Y la altura sería en este caso PQ. ¿Por qué razón? Porque me dicen que PQ y MQ son perpendiculares. Entonces vamos a sustituir, a ver cómo podemos buscar el área de este trapezoide. Primeramente, MQ me lo dan. MQ me dicen que es 8 unidades. NP me dicen que es 4 unidades. La sumo, la divido por 2. Esto haría 2 entre 2, haría 6, muy sencillo. A la pregunta, ¿quién sería MQ? En este caso, PQ, que es lo que me interesa. Y aquí vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a considerar un análisis de una operación o un trabajo auxiliar en una gráfica. Si este lado mide 4 y este mide 8 y este ángulo es 90 grados, vamos a trazar por N una paralela a PQ. Vamos a llamarlo por aquí, por ejemplo, el punto E, este punto que está aquí. ¿Qué pasa entonces? Este lado mide 4. Si este mide 4, entonces, y este completo mide 8, entonces, y esta es la paralela a las dos, porque esta es la mitad, precisamente es la mitad de este, entonces este mediría 4 y este mediría 4. ¿Por qué razón? Repito, porque precisamente 4 es la mitad de 8. Como es la mitad, caería en el punto medio de la perpendicular, 4 y 4. Entonces aquí lo que tengo es un cuadrado, porque los lados serían 4, 4, y este también sería entonces 4, para que me quede 4, 4 y 4, ya que precisamente es el punto medio, porque la mitad de 8 sería 4. Ahora bien, ya tengo esta expresión. La pregunta, bueno, ¿cuánto mediría entonces la altura? Que sería PQ, la altura sería entonces 4, sería por 4 unidades. Y aquí tendríamos entonces cómo calcular el área de este trapezoide. 8 más 4 me daría 12 unidades sobre 2 por 4 unidades. Simplifico, área será igual, 6 unidades por 4 unidades. Y el área del trapezoide nos daría 24 unidad por unidad, unidades cuadradas. Y hemos podido calcular el área de este trapezoide,
que es en este caso rectángulo, porque, repito, me dicen que esos lados son perpendiculares. Ahora bien, la otra pregunta, ¿cómo calcularíamos, en el número 2, cómo calcularíamos este ángulo alfa? Aquí teníamos dos cuestiones, o dos formas de hacerla. Primero, o inciso A, podemos aplicar funciones trigonométricas, porque si este es perpendicular, este ángulo es 90, y este triángulo, entonces es un triángulo rectángulo. Y si es un triángulo rectángulo, podría aplicar las funciones trigonométricas. Aquí conozco que este vale 4 y este vale 4. En este triángulo, ¿qué conozco? Porque este lado, en este triángulo, sería la hipotenusa, que es el lado mayor, que es el que se opone al ángulo 90 grados. O sea, conozco los dos catetos de ese triángulo. Entonces, con respecto al ángulo, conozco el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Hay alguna función trigonométrica que me garantice esa expresión? Sí. Cuando tengo tangente de un ángulo, ¿a qué es igual? Es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces nos quedaría tangente del ángulo X igual cateto opuesto es 4 y cateto adyacente también es 4, porque en este caso, repito, son iguales. Entonces me quedaría tangente de X igual a 1. ¿Y dónde se cumple? ¿Para qué ángulo se cumple? Dentro de un triángulo, que este ángulo cumple la condición que su tangente sea igual a 1. Simplemente en la tabla cuando X vale 45 grados. Y hemos podido calcular trigonométricamente la amplitud de este ángulo, que es de 45 grados. Otra forma de hacerlo sería aplicando con el triángulo. Este triángulo es un triángulo rectángulo y este ángulo mide 90. La suma de los tres ángulos, ¿cuánto daría? 180 grados. Es decir, este ángulo, para mí, si estos lados son iguales, el triángulo es isósceles. Entonces este ángulo también va a ser X, porque si es un triángulo isósceles, los ángulos A son iguales. Es decir, que el ángulo X más el ángulo X más el ángulo recto de 90 grados es igual a 180 grados. La suma de los tres daría 180, que me daría 2 veces el ángulo X, igual a 180 menos 90 grados. Me daría 2 veces el ángulo X igual a restar 90 grados. Divido por 2, y al dividir por 2 me daría que el ángulo X tiene una amplitud de 45 grados. Y hemos podido calcular de otra forma también la amplitud del ángulo, en este caso de este vértice, de este trapezoide. Espero lo hayan entendido, les guste, les sirve para sus estudios. Muchas gracias, suscríbanse, nos vemos en nuestro próximo video.